בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמונה וסגולה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah. Y en esta ocasión veremos el tema pactos y señales. Bien, este estudio es un llamado a cuidarnos y a continuar siendo fieles a la enseñanza de nuestro Mashiach Yeshua. Cada vez hay más personas saliendo de las religiones y están regresando a las sendas antiguas, es decir, a las raíces de nuestra fe, que es la palabra de nuestro Abba Yahweh, de principio a fin, que se encuentra desde Bereshit hasta Idgalut, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también hay quienes están siendo extraviados a causa de aquellos que pervierten la sana doctrina, mezclando, quitando y añadiendo toda clase de ritos, prácticas, tradiciones y doctrinas del hombre como si fueran parte de la verdad, pero que no lo son en lo absoluto. Bien, hay mucha gente que está enseñando judaísmo y se olvida que nosotros venimos de las naciones, o sea, somos o hemos dejado de ser gentiles. Los que venimos de las naciones a las raíces hebreas, hemos sido injertados en el pueblo de Israel de una manera espiritual a través de nuestro Mashiach Yeshua. Aclaro que no estoy diciendo que seamos el Israel espiritual como muchos lo dicen, porque esto no existe. Nosotros como extranjeros solamente hemos venido a formar parte del pueblo de Israel, como lo vimos la semana pasada. Bien, nuestro Mashiach Yeshua reunirá a todo su pueblo y nosotros, que ahora somos contados como parte de ese pueblo, seremos también pueblo de Abba Yahweh. Bien, como dije anteriormente, el hecho de que ahora formemos parte de ese pueblo no quiere decir que nosotros seamos israelitas de nacimiento. Y me refiero a que hoy en día hay muchos líderes que se visten como judíos sin ser judíos. En otras palabras, aparentan lo que no son. Usan talit, kipá, sombrero, tzitzit y se dejan crecer la barba, etc. Incluso hasta portan un báculo. Pero la verdad, eso no los hace israelitas de nacimiento y enseñan cosas que no son para nosotros, los que hemos dejado de ser goim o gentiles. Bien, hoy en este estudio veremos y comprobaremos que existen dos tipos de personas en el pueblo de nuestro Abba Yahweh, hablando exclusivamente de los varones. Están los circuncisos y los incircuncisos. Más adelante tocaremos el tema de la circuncisión, que tampoco es para nosotros. Ahora bien, la Escritura nos muestra claramente que nuestro Abba Yahweh hizo pactos con toda la humanidad. Bien, a continuación vamos a enumerar estos pactos, que fueron los siguientes. Número 1, el pacto con Noaj o Noé. Los pactos con Abraham, que fueron dos pactos, el pacto con Isaac, el pacto con Jacob
Y el pacto número 6 fue el pacto que hizo ya con todo el pueblo de Israel en el monte Sinai. Y el número 7, que fue el pacto renovado. Bien, comenzaremos desglosando entonces pacto por pacto para poder comprobar con la escritura si la circuncisión es para nosotros hoy en día. Bien, comencemos con nuestro primer pacto, que fue el pacto con Noaj. Bien, antes de entrar de lleno a los pactos, veamos primero qué significa pacto y qué significa señal según el diccionario. Dice así: pacto, acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambos a cumplir una serie de condiciones. Y señal, rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás, especialmente una marca que se hace con este fin. Bien, entendido esto, vayamos entonces al libro de Bereshit o Génesis y leamos lo siguiente en el capítulo 6, verso 18, que dice: pero yo estableceré un pacto contigo. Tú entrarás dentro del arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Bien, en este primer pacto con Noaj, que hizo nuestro Abba Yahweh de una manera individual, y este pacto consistió en que Noaj, su esposa, sus hijos y sus nueras, más todos los animales dentro del arca, serían salvados del gran diluvio. Este fue el pacto. Bien, ahora veamos la promesa de este pacto. En Génesis 9:11 dice lo siguiente: yo estableceré mi pacto, que nunca jamás serán destruidos por las aguas de una inundación, y nunca jamás habrá inundación para destruir la tierra. Bien, entonces aquí vemos que aparte de ratificar el pacto con Noaj, nuestro Abba Yahweh da la promesa de no volver a destruir a la humanidad ni los animales con otro diluvio. Bien, ahora veamos la señal de este pacto que hizo con Noaj. Vamos al capítulo 9, versos 12 y 13 del libro de Génesis, que dice: y Elohim dijo a Noaj: aquí está la señal del pacto que estoy haciendo entre mí mismo y ustedes y toda criatura viviente con ustedes por todas las generaciones por venir. Estoy poniendo un arco iris en la nube, estará allí como señal del pacto entre mí mismo y la tierra. Bien, entonces la señal del pacto que hizo con Noaj fue el arco iris en las nubes. Pasemos al segundo pacto y primer pacto con Abraham. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 15, verso 18, que dice: ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham diciendo: yo daré esta tierra a tu sera desde el Vadi de Mitzraim hasta el río grande, el río Éufrates. Bien, aquí en este verso entonces encontramos el segundo pacto de nuestro Abba Yahweh y primer pacto con Abraham. Este pacto fue el de darle la tierra prometida. Bien, tercer pacto y segundo pacto con Abraham. Esto se encuentra en el libro de Génesis capítulo 17 versos del 2 al 5, que dice: yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Abraham cayó sobre su rostro y Elohim continuó hablando con él. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Bien, entonces aquí vemos el tercer pacto hecho por nuestro Abba Yahweh y segundo pacto que hace con Abraham. Y este pacto consistió en hacer a Abraham padre de muchas naciones. Fíjense bien lo que dijo nuestro Abba Yahweh: te haré padre de muchas naciones. No le dijo que le haría padre de un solo pueblo. Entonces aquí no existía todavía el pueblo de Israel como tal.
Bien, este pacto también llevaba una promesa, y esta promesa consistió en darle un hijo de sus propias entrañas, como lo vemos en el siguiente verso de Génesis 17, verso 16, que dice: yo la bendeciré, además yo te daré un hijo de ella. Yo lo bendeciré, él se convertirá en naciones, reyes de pueblos vendrán de él. Bien, entonces aquí vemos que está hablándose de Isaac. Isaac sería la promesa del pacto que hizo nuestro Abba Yahweh con Abraham. Bien, ahora veamos la señal de este pacto. Vamos al capítulo 17, verso 11, que dice lo siguiente: serás circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú. Bien, entonces, la circuncisión en la carne, como acabamos de leer, es la señal del pacto entre Abba Yahweh y Abraham. Aquí es donde empieza toda esta confusión de la circuncisión. El verso dice claramente que la circuncisión es la señal del pacto, no es el pacto. Por lo tanto, nuestro Abba Yahweh no hizo ningún pacto de la circuncisión con Abraham. Es solamente la señal del pacto que había hecho anteriormente cuando le dijo: te haré padre de muchas naciones. Bien, los versos subsecuentes que encontramos en este capítulo 17 nos indican que a partir de Abraham, todo varón debería de ser circuncidado, para recordar que Abraham sería el padre de muchas naciones. Bien, Abraham fue circuncidado a los 99 años, su hijo Ismael fue circuncidado a los 13 años, y todos los varones adultos que estaban con él, incluyendo los esclavos, fueron circuncidados. Hasta aquí, entonces, vamos bien con lo que significa la circuncisión. Bien, todos sabemos que el número 7 representa la perfección y la plenitud. Por lo tanto, Abba Yahweh hizo 7 pactos, no 8. Como muchos tratan de enseñar diciendo que la circuncisión es un pacto, y no es así. Únicamente lo que están haciendo es confundir a la gente, diciéndoles que la circuncisión es un pacto y no lo es. Los manipulan para que se hagan la circuncisión. Repito, la circuncisión es la señal del pacto, no es ningún pacto, porque los pactos de Abba Yahweh son eternos y lo comprobaremos en este estudio. Bien, pasemos al siguiente pacto con Isaac para que comprendamos mejor este asunto de la circuncisión. Bien, vamos al libro de Génesis capítulo 17 versos del 19 al 21 que dice: Elohim respondió: no, pero Sara tu esposa te dará a luz un hijo y tú lo llamarás Isaac, risa. Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para su cera después de él. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, yo lo he bendecido, yo lo haré fructífero y le daré mucha cera. 12 tribus engendrará y yo lo haré una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz en ese tiempo, el año que viene. Bien, entonces en el verso 20 encontramos solamente una bendición para Ismael de parte de nuestro Abba Yahweh. Pero en los versos 19 y 21 encontramos que Abba Yahweh establecería un pacto con Isaac. Ahora, ¿cuál fue ese pacto? El pacto obviamente fue el mismo que hizo con su padre Abraham, y la señal seguía siendo la misma, la circuncisión en la carne, pero con la diferencia que a partir de Isaac, todos los niños nacidos de 8 días tendrían que ser circuncidados, práctica que se sigue realizando hasta el día de hoy por nuestros hermanos de la casa de Yehudá o los judíos. Vuelvo a recordar
que nosotros no somos nacidos en carne de madre judía. Nosotros venimos de las naciones. Bien, nuestro Mashiach cumplió con esta señal, recordando así que Abraham sería el padre de muchas naciones. Bien, vamos a ver esto en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 21, que dice: al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yahshua, que es como el Malaj le llamó antes de su concepción. Bien, lo que vemos aquí en este verso es que nuestro Mashiach cumplió perfectamente con esta ordenanza judía, ya que él fue nacido de madre judía y descendiente directo de la tribu de Yahudá. Por consiguiente, Yahshua era judío. Bien, espero que hasta aquí todo este asunto esté quedando claro. Ahora bien, en el caso de Abraham, su hijo Ismael y todos los de la casa de Abraham fueron los únicos circuncidados como adultos. Pero a partir de Isaac, todos los recién nacidos de 8 días tenían que ser circuncidados. Esta práctica, como dije anteriormente, se sigue llevando a cabo en nuestros días por todos los judíos, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 17, verso 12, que dice: generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido, será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa, y aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu cera. Bien, ahora veamos algo sumamente importantísimo. Adam, Shet, Enosh, Kenan, Mehalalel, Yered, Hanoch, Metushelach, Lemech y Noach, y los hijos de Noach no fueron circuncidados. Entonces pregunto, ¿ellos no podrán entrar en el reino de nuestro Abba Yahweh porque no fueron circuncidados? Ya vimos anteriormente que nuestro Mashiach Yahshua fue circuncidado a los 8 días, tal como dice Génesis 17:12. Bien, ahora veamos las palabras que nuestro Mashiach Yahshua le dijo a Nicodemo. Dice así en Juan capítulo 3, versos del 3 al 7. Sí, en verdad. Yahshua le respondió: yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Yahshua respondió: sí, en verdad, yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del ruaj, no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. Deja de estar sorprendido de que te diga que tienes que nacer de nuevo de lo alto. Bien, entonces, aquí vemos claramente que se habla de un nuevo nacimiento, no en la carne, sino en el ruaj. Cuando nosotros venimos a nuestro Mashiach y creemos en él y en su sacrificio, hemos nacido de nuevo, o sea, hemos sido criaturas nuevas. Pregunta: entonces, si hemos nacido de nuevo, ¿tendremos que circuncidarnos? Vamos a ver la respuesta en el siguiente verso, y esta respuesta es conforme a lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 11, que dice así: también fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo, en esta circuncisión hecha por el Mashiach. Bien, entonces, este verso es clarísimo y contundente para los que creemos en nuestro Mashiach. Él nos circuncidó en el corazón, no en la carne. Los hermanos judíos se siguen circuncidando en la carne
porque precisamente y obviamente no creen en nuestro Mashiach Yeshua. Bien, vamos a ver otro punto sumamente muy importante para poder un poco más. Vamos al libro de Josué, capítulo 5, verso 2, que dice: fue en ese momento que Yahweh le dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y circuncida a los hijos de Israel otra vez, una segunda vez. Bien, la generación que murió en el desierto, que fue la primera generación, ellos murieron por desobedecer a nuestro Abba Yahweh. Ellos murieron todos ahí, y todos ellos habían sido circuncidados. Por eso nuestro Abba Yahweh le dijo a Josué: circuncida a los hijos de Israel una segunda vez. Bien, tiempo después, cuando nuestro Abba Yahweh rompe el reino, la casa de Israel pecó, al igual que su hermana, la casa de Yahudá. Entonces, aquí nos podríamos hacer otra pregunta. ¿De qué les sirvió la circuncisión? Muchos murieron en el desierto por su pecado. Las 10 tribus fueron dispersas por su pecado y las 2 tribus fueron exiliadas a Babilonia por su pecado. Entonces vuelvo a preguntar, ¿de qué les sirvió a todos ellos la circuncisión en la carne? Absolutamente de nada. Hoy en día todos los hermanos judíos se siguen circuncidando, pero siguen negando a Mashiach. Por consiguiente, su circuncisión no sirve de nada. Bien, vamos a ver los siguientes versos y prestemos mucha atención a lo que dicen. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versos del 25 al 29, que dice así: pues en verdad la circuncisión es de valor si tú haces lo que la Torah dice. Pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos justos de la Torah, su incircuncisión no será contada como circuncisión. En verdad, el hombre que está físicamente incircunciso, pero obedece la Torah, ejercerá como juicio sobre ti, que has tenido hecha Brit Milá y tienes Torah escrita, pero la violas. Pues el judío genuino no es el que simplemente es judío externamente. La circuncisión verdadera no es solo externa y física, pero el judío genuino es el que lo es interiormente, y la circuncisión verdadera es del corazón, en el ruaj, no en la letra. Así que su alabanza no viene de los hombres, sino de Yahweh. Por consiguiente, muy claros estos versos. Bien, ahora vamos a compararlos con lo siguiente. La Torah nos enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que hay bendiciones y maldiciones, y el hombre que no cumpla todos los 613 mandamientos dados por Abba Yahweh recibía maldición. Bien, vamos a leerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15, que dice: pero si rehusas prestar atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, y no observas y obedeces todos sus mitzvot y regulaciones, cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Bien, a partir del verso 15 podemos leer claramente todas las maldiciones que hay. Bien, ahora, nuestro Mashiach vino a quitar esa maldición. Ojo, vino a quitar esa maldición, no vino a abolir la Torah, que es algo sumamente muy diferente. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 10 y 13, que dicen lo siguiente: porque todo aquel que depende de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torah, vive bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá.
haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj dice: todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Bien, entonces, nuestro Mashiach clavó esa maldición en el madero, no la Torá. No se confundan. Hay muchos confundidos hoy en día, por eso dicen que Yahshua y Shaul abolieron la Torá, pero eso es mentira. Nuestro Mashiach nos compró con un precio sumamente muy alto, que ningún hombre podía pagar, pero el pago de ese precio fue con su sangre derramada, y con ese sacrificio todo aquel que lo acepte y haga la inmersión es nacido de nuevo y es circuncidado en el corazón a través de nuestro Mashiach Yahshua, y no por manos de hombre en la carne, como lo vimos en versos anteriores. Bien, vamos a ver ahora el libro de Gálatas capítulo 5 verso 3, que dice lo siguiente: de nuevo les advierto, cualquier hombre que se someta a la Brit Milá está obligado a observar toda la Torá. Entonces, oigamos bien y prestemos atención. Cualquiera que crea en nuestro Mashiach Yahshua y se hace la circuncisión, entonces está obligado a observar los 613 mandamientos establecidos en la Torá, y por consiguiente está rechazando voluntariamente el sacrificio de nuestro Mashiach en el madero, y por supuesto está renegando de él. Y entonces lo que hace este hombre al hacerse la circuncisión, vuelve a echarse encima todas las maldiciones descritas en la Torá. Y eso es precisamente lo que hacen los hermanos judíos. Rechazan el sacrificio de Yahshua. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, y no nos dejemos engañar por hombres que quieren aparentar ser judíos y no lo son. Y el que se hace la circuncisión y falla en el más pequeño de los 613 mandamientos, ya volvió a traer sobre sí la maldición por no cumplir en toda la Torá de nuestro Abba Yahweh. Bien, sigamos leyendo otros versos que confirman que la circuncisión no es para nosotros. Vamos nuevamente al libro de Romanos capítulo 4 versos 11 y 12, que dicen: de hecho, él recibió la circuncisión como una señal, hablando de Abraham, como el sello de la justificación que él tenía acreditada sobre la base de la confianza que él tuvo mientras todavía era incircunciso. Esto sucedió para que pudiera ser padre de toda persona incircuncisa que confía, y de este modo tiene justificación acreditada a él. Y al mismo tiempo es el padre de todas las personas circuncisas que no solo tienen el Brit Milá, sino que siguen los mismos pasos de la confianza que tenía Abraham Avinu cuando todavía era incircunciso. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí en estos versos es que Abraham es padre tanto de circuncisos e incircuncisos. Nuestro Abba Yahweh lo dijo muy claro: te haré padre de muchas naciones. Ahora, fíjense bien lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versos 8 y 9. Desde el momento que él, que estaba trabajando con Kefa para hacerlo un emisario a los circuncisos, había trabajado en mí para hacerme un emisario a los gentiles. Así que, habiendo percibido la misericordia que se me había dado, Jacob, Kefa y Yohanan, los pilares reconocidos de la asamblea, extendieron a Barnaba y a mí a la diestra de la confraternidad para que pudiéramos ir a los gentiles y ellos a los circuncisos. Bien, entonces aquí nuevamente comprobamos que Abraham es padre de circuncisos e incircuncisos. Bien, vamos a leer los siguientes versos. Dice así: cuando estamos unidos con el Mashiach Yahshua, ni ser circunciso ni estar incircunciso importa. Lo que importa es la confianza con llenura de fe expresada por medio del amor.
porque no importa el estar circuncidado o no estarlo. Lo que importa es ser una creación renovada, o sea, nacer de nuevo. En Efesios dice: por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Porque somos nosotros los que somos circuncisos, nosotros que adoramos por el Ruaj de Yahweh y nos gloriamos en el Adón Yahshua, nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas. También fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo, en esta circuncisión hecha por el Mashiach. Y en Tito 1, 10 y 11 dice: porque hay muchos, especialmente de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas. Tienen que ser silenciados porque están trastornando casas enteras, enseñando lo que no deben y haciéndolo por ganancias deshonestas. Bien, entonces, antiguamente la señal del pacto de Abba Yahweh hecho con Abraham llevaba la señal en la carne. A partir del sacrificio y del derramamiento de nuestro Mashiach en el madero, llevamos la señal del pacto, pero en nuestro corazón, ya no en la carne. Por lo tanto, la señal del pacto sigue vigente. Bien, pasemos al sexto pacto, que fue un pacto colectivo en el monte Sinai con su pueblo. Bien, solo como resumen, el cuarto y quinto pacto fueron con Isaac y Jacob. Entonces, hasta Jacob van 5 pactos. Ahora, pasemos a nuestro sexto pacto. La Escritura nos dice que Abba Yahweh hizo pactos perpetuos, y así lo dije anteriormente y lo sigo sosteniendo. Este pacto que hizo Abba Yahweh con su pueblo fue el de dar las 10 palabras o 10 mandamientos como base de todo el pacto, que son los 613 mandamientos. En estudios anteriores ya he explicado que estos 613 mandamientos se resumen en los 10. Por eso, estos 10 mandamientos son la base de todo el antiguo pacto. Ahora, este antiguo pacto fue sellado con la sangre de animales. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 24, versos del 5 al 8, que dice: Él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de shalom de bueyes para Yahweh. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, la otra mitad de la sangre él roció contra el altar. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron: todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Bien, ahora, en el verso 7, todo el pueblo dijo: todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Entonces, todo lo que ellos dijeron, obviamente no lo hicieron y fallaron en su tarea. Luego, en el verso 8, que es el más importante, dice: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Bien, esta sangre de animales es la señal con la cual fue sellado el pacto en el monte Sinai. Como todo el pueblo falló en su tarea de obedecer a este pacto, Abba Yahweh rompió el reino de Israel y lo dividió en 2 reinos o en 2 casas.
el reino del norte, que es la casa de Israel, y el reino del sur, que es la casa de Yehudá. Pero como nuestro Abba Yahweh es tan misericordioso y amoroso, ha dado una segunda oportunidad a toda la humanidad a fin de reconciliarse con él a través de nuestro Mashiach Yeshua. Bien, vamos a pasar al séptimo pacto, o el Brit Hadashah, o pacto renovado. Dice en Jeremías 31:31 lo siguiente: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un Brit Hadashah, o pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Bien, aquí vemos entonces que nuestro Abba Yahweh, a través del profeta Jeremías, está anunciando un pacto renovado. Pregunta: ¿cuál pacto de todos los que hizo sería el renovado? ¿El que hizo con Noaj, los dos que hizo con Abraham, el que hizo con Isaac o el que hizo con Jacob? La respuesta es: ninguno de estos pactos fue renovado. El que hizo con Noaj sigue vigente. Abba Yahweh prometió no volver a destruir la tierra con agua. Los dos que hizo con Abraham siguen vigentes. Él nos dará la tierra prometida y Abraham es el padre de muchas naciones. Y los pactos con Isaac y con Jacob son los mismos que hizo con Abraham. Por eso siguen vigentes. Entonces, el pacto que sería renovado es el que hizo con todo su pueblo en el monte Sinai. Este pacto fue sellado a través de la sangre de animales, pero el pacto renovado fue a través de la sangre de nuestro Mashiach. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, verso 28, que dice: pues esta es mi sangre que ratifica el Brit Hadashah, o pacto renovado, mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, entonces, Yeshua mismo está confirmando las palabras de nuestro Abba Yahweh que salieron del profeta Jeremías. Esta sangre derramada es el precio que pagó nuestro Mashiach por nuestra libertad. Su sacrificio fue por la casa de Yehudá y por la casa de Israel, los dos reinos. Y él vendrá por segunda vez para tomar a todo su pueblo. Repito, su pueblo. No dije que vendrá por todo el mundo, solo por aquellos que creen en él, en su Torah y en su sacrificio. Bien, vamos a ver el siguiente verso para comprobarlo. Vamos nuevamente al libro de Mateo capítulo 24, verso 31, que dice: y enviará a sus malachim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Entonces, este verso indica claramente que reunirá a todo su pueblo, no dice a todo el mundo. Por consiguiente, todo aquel que haga lo que él dijo es llamado su pueblo. Vamos a ver sus palabras en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, que dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardar los 10 mandamientos correctamente, esto es amar a Yeshua y a nuestro Padre Celestial. Guardar el Shabbat es un mandamiento establecido en los 10. Bien, entonces, entrando ya en nuestro resumen, los pactos de nuestro Abba Yahweh son eternos, como hemos visto y comprobado. Pero las señales son la marca de los pactos, no son pactos, sino señales de los pactos. Antiguamente se dio la Torá en tablas de piedra y guardada en el arca del pacto. Nuestro Mashiach vino a poner esa misma Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Antiguamente la circuncisión fue puesta en la carne. Hoy hemos sido circuncidados en el corazón por nuestro Mashiach Yeshua. Por lo tanto, la señal del pacto sigue vigente. Ya no en la carne, pero sí en el corazón. Bien, vamos a terminar este estudio con los siguientes versos que se encuentran en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 18 al 20, que dice:
¿alguno ya era circunciso cuando fue llamado? Entonces no debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. ¿Alguno era incircunciso cuando fue llamado? No debe someterse a la Brit Milá. Ser circunciso nada significa, y ser incircunciso nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Yahweh. Cada persona debe permanecer en la condición que estaba cuando fue llamada. Por consiguiente, nosotros fuimos llamados incircuncisos, así nos debemos de quedar. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.